Nunca pensé que mi sobrino de 6 años pudiera describir a mi padre muerto con tanta precisión. No solo repitió su nombre, dijo frases que mi papá usaba únicamente cuando estaba enojado, frases que nadie más conocía. Esa noche, Julián aseguró que un hombre había estado parado en la esquina de su cuarto. Un hombre que se parecía a mi papá, pero no era él. Y cuando me repitió la advertencia que supuestamente había recibido, algo dentro de mí se quebró, porque no tenía sentido. No coincidía con la voz de mi padre, y lo que descubrí después me obligó a preguntarme quién había estado hablando realmente con ese niño. Si te gustan historias basadas en hechos reales y misterios que desafían toda explicación, te invito a suscribirte y quedarte conmigo hasta el final. Mi nombre es Elisa, y durante décadas creí que algunos recuerdos estaban destinados a permanecer enterrados. Mi padre falleció cuando yo tenía 11 años. Era un hombre reservado, severo, de esos que hablan poco pero dejan una sombra larga en la casa. Mi madre jamás quiso profundizar en su pasado y yo tampoco insistí. Con el tiempo, su ausencia se volvió apenas un retrato sepia colgado en la sala. Años después nació mi sobrino Julián, un niño tranquilo, sensible, con esa mirada curiosa que tienen quienes escuchan más de lo que hablan. Jamás conoció a mi padre. Nunca le mostré fotos antiguas ni le conté historias de mi infancia. Por eso, cuando entró a mi casa y se detuvo frente al retrato, pensé que solo estaba admirando la imagen, hasta que me miró con una seriedad impropia para su edad y preguntó: ¿por qué él quiere que te dé un mensaje? Me quedé inmóvil. No entendí lo que quiso decir. Y sin embargo, esa pregunta abrió una puerta que había mantenido cerrada durante décadas. Nunca había visto a Julián tan serio. Ese niño solía llegar a mi casa como un torbellino. Zapatos sucios, risas rebotando contra las paredes y preguntas que no daban tiempo a respirar. Pero esa tarde algo en él estaba distinto. Entró sin correr y sin hablar, como si la casa misma lo hubiera llamado desde la puerta. Yo estaba guardando unos platos en la cocina cuando escuché el silencio. Un silencio imposible en una casa donde había un niño de 6 años. No se oía televisor, ni pasos, ni el sonido de juguetes chocando entre sí. ¿Julián?, pregunté, asomando la cabeza. No respondió. Caminé hasta la sala. Lo encontré de espaldas, completamente inmóvil frente al retrato sepia de mi padre. Ese retrato llevaba décadas en el mismo lugar. Nadie lo miraba demasiado. Era solo un resto del pasado, algo que permanecía ahí por costumbre o culpa. Pero Julián lo observaba como si la imagen pudiera moverse en cualquier momento. Me acerqué despacio. ¿Te gusta esa foto?, pregunté, intentando sonar ligera. Él no apartó los ojos del retrato. Tía, ¿por qué quiere que te dé un mensaje? Sentí que el estómago se me tensaba. ¿Quién?, pregunté, aunque la respuesta era evidente. Julián levantó la mano lentamente y señaló el rostro de mi padre. Él. Solté una risa nerviosa, casi automática. Cariño, mi papá murió hace muchos años. No puede hablar contigo. Esta vez sí me miró. Y la expresión en su rostro no era la de un niño inventando algo. Era la de alguien que vio algo que no entiende, pero que sabe que fue real. Sí puede, dijo con calma. Ayer estuvo en mi cuarto. Me llamó por mi nombre y dijo el tuyo también. Mi respiración se detuvo un instante. ¿Mi nombre? Pero no como los demás. Dijo Elisita. Sentí un frío repentino en la nuca. Esa palabra nadie la usaba desde que yo era niña, ni siquiera mi hermana. Era un diminutivo extraño que mi padre decía solo cuando estaba cansado o enfadado. ¿Quién te dijo eso?, pregunté, agachándome a su altura. Julián frunció el ceño como si yo fuera quien no entendía lo evidente. Él, el hombre que estaba en mi cuarto.
Me miró desde la esquina y dijo que tenía un mensaje para ti. Mi garganta se cerró un poco. ¿Qué mensaje? Julián bajó la voz, como si la sala pudiera escucharlo todo. Dijo que no confíes en quien sonríe raro. La frase cayó sobre mí como un bloque de hielo. Mi padre raramente sonreía, y cuando lo hacía nunca era raro. Era apenas un gesto cansado. ¿Algo más?, pregunté. Sí, dijo que no olvidaras lo de la silla, que tú ibas a entender. El asunto de la silla. Sentí un movimiento incómodo en mi memoria. Recordé el golpe seco, la rabia, el sonido hueco de la madera contra la pared, y a mi madre mirando hacia otro lado. Era un recuerdo que yo había enterrado tan hondo que jamás lo mencioné a nadie, mucho menos a un niño. Julián, susurré, ¿quién te contó eso? Nadie. Él lo dijo, pero no creo que sea bueno. ¿Mi papá? Negó despacio. No, el hombre que estaba en mi cuarto. Se parecía, pero no era él, como si estuviera usando su cara, pero mal. Lo abracé. Sentí sus brazos pequeños rodear mi cuello, y mientras lo sostenía, una idea se abrió paso dentro de mí. Si no era mi padre, entonces alguien estaba usando su apariencia para acercarse a Julián y a mí. El resto de la tarde tuvo un peso extraño, como si la casa hubiera absorbido las palabras de Julián y ahora respirara más despacio. Intenté distraerlo con juegos, con dibujos, con cualquier cosa, pero él seguía mirando hacia el pasillo cada cierto tiempo, como si esperara ver a alguien asomarse desde la esquina. No nervioso, sino vigilante, como si estuviera acostumbrado a que alguien lo observara desde ahí. Cuando mi hermana vino a buscarlo, pensé en contarle lo ocurrido. Abrí la boca 2 veces, pero no pude hacerlo. No quería sonar como una mujer alterada o fuera de sí. Solo dije que Julián estaba un poco apagado. Cuando cerré la puerta, la casa quedó sumida en un silencio que no reconocí. Era un silencio tenso, como si hubiera alguien más conteniendo la respiración. Caminé hacia la sala y me detuve frente al retrato de mi padre. La foto, vista así, de noche, tenía un aire más duro. Los ojos parecían más hundidos, la sombra bajo la nariz más marcada. No era que la imagen hubiera cambiado, era yo. Yo la miraba de otra forma. No confíes en quien sonríe raro. Mi padre rara vez sonreía, y cuando lo hacía nunca era raro. Era un gesto leve, cansado. ¿A quién se refería Julián entonces? Me froté los brazos, la temperatura parecía haber bajado. Fui a la cocina para prepararme un café, más por necesidad de hacer algo que por ganas de beberlo. Mientras esperaba que el agua hirviera, escuché un sonido breve, un arrastre, como una pata de mueble raspando el suelo. Se me erizó la piel. Me asomé al pasillo. Una de las sillas estaba ligeramente movida, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para notarlo. Basta, murmuré, ya estás sugestionada. Empujé la silla de vuelta a su lugar. Al hacerlo, vi algo en el suelo, una marca fina, reciente, una línea que no estaba allí en la mañana. Pasé el dedo por encima. La madera estaba tibia, como si algo hubiera ejercido presión hacía muy poco. Retrocedí. Necesitaba hablar con Julián otra vez. Llamé a mi hermana. ¿Todo bien con él?, pregunté. Sí, está jugando, pero amaneció raro, como si hubiera dormido poco. ¿Dijo algo de un sueño o de alguien que le habló? Solo que un señor estuvo en su cuarto, respondió ella, sin darle importancia. Ya sabes cómo son los niños. ¿Puedo hablar con él un momento? Escuché pasos, luego la voz suave de Julián. Tía. Hola, cariño. Solo una pregunta. ¿El hombre de anoche volvió? Silencio. Breve, pero tenso. Sí, respondió. El estómago se me cerró. ¿Qué dijo esta vez? Que hoy no me tocaba a mí.
repitió con calma. Dijo que ya había encontrado la casa correcta. Un pulso frío me recorrió la espalda. ¿La casa correcta? ¿Qué significa eso, Julián? No sé, pero dijo que ahora te ve mejor, que ya no necesita acercarse tanto. Mi mano tembló alrededor del teléfono. ¿Se parecía a mi papá?, pregunté. Sí, pero menos, murmuró, como si antes estuviera copiándolo bien y ahora ya no le importara. El corazón me golpeó con fuerza. Julián, cariño, ¿te asustó? Cuando sonrió, sí, no era una sonrisa de verdad. Era como si se le hubiera olvidado cómo hacerlo y tratara de recordar. Tragué saliva con dificultad. Colgué. El silencio de la casa se volvió pesado, casi espeso. No era un silencio vacío, era un silencio atento, expectante. Me giré hacia el retrato de mi padre. Por un instante brevísimo, tan rápido que pude haberlo imaginado, juraría que el ángulo de su boca había cambiado apenas 1 milímetro. Una curva mínima, una insinuación de sonrisa. Una sonrisa rara, la misma que describió Julián, la misma que no conocía de mi padre, la misma que de alguna forma parecía estar practicándose dentro de mi propia casa. Subí al desván a la mañana siguiente, guiada por una mezcla incómoda de miedo y necesidad. Ese lugar siempre había sido un depósito de objetos que preferíamos no recordar. La luz amarillenta que entraba por la ventanilla apenas iluminaba el polvo suspendido en el aire, moviéndose como si respirara conmigo. Avancé entre cajas y muebles cubiertos hasta llegar al rincón. Bajo una sábana gris, reconocida silla de mi padre. Sentí un nudo en el pecho, incluso antes de descubrirla. Levanté la tela. La madera seguía marcada por aquella hendidura profunda en la pata, el recuerdo de la noche que yo había decidido enterrar para siempre. Pero lo que realmente me detuvo no fue la silla, fue el marco que descansaba sobre ella, boca abajo, cubierto por una capa fina de polvo. Lo tomé con cuidado. El vidrio estaba helado. Le di la vuelta. El rostro que apareció no era el de mi padre. Era un hombre joven, junto a una cerca de madera, en blanco y negro. Su postura estaba inclinada apenas hacia adelante, como si el cuerpo no terminara de obedecerle. La sonrisa era demasiado amplia, tensa, antinatural. Los ojos, oscuros, no miraban a la cámara, sino a un punto fuera de ella. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había algo familiar en él, pero no de un modo confortante. Una rigidez en la expresión, una sombra bajo el mentón, un parecido torcido con mi padre. Suficiente para confundir a un niño, suficiente para que alguien que quisiera imitar pudiera empezar por ahí. Di la vuelta al marco buscando un nombre o una fecha. Nada, solo un número borrado. Llevé la foto abajo y la coloqué junto al retrato de mi padre en la sala. Verlos juntos fue inquietante. Cuanto más los observaba, más notaba un patrón extraño. La tensión en la mandíbula, el brillo opaco en los ojos, la dureza en la expresión. Como si el desconocido fuera una versión fallada, un boceto incompleto. Respiré hondo y tomé el teléfono. Llamé a mi madre. «Mamá, necesito que veas algo». Le envié la foto del desconocido. Su respuesta llegó rápido, con una voz más frágil de lo habitual. «¿Dónde encontraste eso?» «En el desván, sobre la silla de papá». «¿Quién es?» Hubo un silencio largo. «Ese hombre no era familia», dijo. «Era un vecino o algo parecido. Apareció 1 año antes de que tú nacieras. Venía de otro pueblo. La gente decía que tenía una forma rara de mirar. Tu padre nunca lo soportó». «¿Rara cómo?» Era como si observara más de lo que debía. Y su sonrisa, titubeó. Siempre sonreía demasiado, como si la expresión no le quedara bien. Sentí la piel erizarse. ¿Qué pasó con él? Un día desapareció y poco después encontramos esa foto debajo de la ventana.
Tu padre dijo que la tiráramos. Yo la quemé. Miré el marco entre mis manos. Mamá, esta foto está intacta. Ella tardó un momento en responder. Elisa, si esa imagen volvió, no es buena señal. Colgué. El silencio de la sala se volvió pesado, casi espeso. Me giré hacia las dos fotografías. Por un instante brevísimo, tan rápido que pude haberlo imaginado, me pareció que la cabeza del desconocido estaba inclinada un grado más hacia la derecha, como si hubiera intentado imitar la postura del retrato de mi padre y se hubiera equivocado por muy poco. Parpadeé. La imagen seguía igual, pero algo dentro de mí sabía que ese pequeño error, esa imperfección mínima, era lo que lo hacía tan inquietante, como si aquello que imitaba todavía estuviera aprendiendo. Esa noche decidí no huir de la casa. Encendí solo la luz cálida de la sala y me senté frente a las dos fotografías, la de mi padre y la del desconocido. Las coloqué una junto a la otra, perfectamente alineadas, como si necesitara obligarme a mirar lo que ya no podía ignorar. Cuanto más observaba la foto del hombre joven, más notaba un detalle que antes había pasado por alto. Un borde finísimo alrededor de su silueta. No era un marco ni un deterioro del papel. Era como si su figura hubiera sido recortada y colocada sobre otro fondo. Una irregularidad casi imperceptible, pero suficiente para hacerme sentir que esa imagen no pertenecía del todo al lugar donde estaba impresa. Me incliné para mirarla mejor. El vidrio estaba frío. No era la temperatura común de un objeto olvidado. Era un frío profundo, casi húmedo. En ese instante, mi teléfono vibró. Un mensaje de voz de mi hermana. Lo puse en altavoz. La voz de Julián sonó baja, adormecida, pero clara. Tía, él vino otra vez, pero dijo que hoy no me tocaba a mí. Dijo que ya encontró la casa correcta, que ahora te ve mejor. El mensaje terminó ahí, sin más sonido. Sentí que algo dentro de mí descendía como una piedra hasta el estómago. Miré alrededor de la sala. El aire estaba quieto, denso, como si la casa entera se hubiera detenido a escuchar. Volví la vista a las fotos. El retrato de mi padre se veía distinto, no físicamente, pero sí vacío, como si la presencia que antes intuía detrás de esos ojos sepia se hubiera retirado un paso. La foto del desconocido, en cambio, parecía más nítida. La sombra bajo su barbilla era más profunda, la sonrisa más tensa, los ojos más oscuros, como si hubieran encontrado una nueva luz dentro de la casa. Di un paso hacia atrás, otro. Respiré hondo. Decidí guardar la foto, no romperla, no quemarla, solo alejarla de la vista. La tomé entre las manos y en ese mismo momento un aire frío cruzó la sala como una exhalación larga. Las luces parpadearon. La silla del pasillo crujió con un sonido seco. Me giré. La silla, que horas antes había dejado pegada a la pared, estaba ahora orientada hacia la sala. No mucho, unos pocos grados, pero lo suficiente para notar que alguien o algo se había sentado ahí o se había levantado hacía muy poco. «Basta», murmuré, sin saber si hablaba conmigo o con el vacío. Cuando volví a mirar las fotografías, el corazón me dio un vuelco. La foto del desconocido estaba unos milímetros más adelantada que antes, como si se hubiera deslizado hacia mí. La de mi padre, en cambio, estaba levemente retrasada, inclinada hacia atrás, como si hubiera cedido espacio. Me arrodillé frente a la mesa. Quería observar, confirmar, descartar. Necesitaba cualquier explicación lógica. Entonces lo vi. En el reflejo del vidrio, detrás de mi propia silueta, se insinuaba la forma de una tercera figura. Alta, inmóvil,
demasiado cerca. Me giré de golpe. Nada, ni un movimiento, ni un sonido, solo la sombra de la silla apuntando hacia mí como un dedo acusador. Volví lentamente hacia las fotos. Algo había cambiado otra vez, aunque no podía precisar qué. Sentí un impulso absurdo, hablar, como si aquello que imitaba, que copiaba, que aprendía, estuviera esperando una reacción para decidir su siguiente paso. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Julián. Solo texto. Tía, dice que ya no necesita la foto. El aire se volvió pesado, casi sólido. Las luces dejaron de parpadear, pero la casa mantenía esa quietud que solo tienen los lugares donde algo acaba de cruzar un límite. Me quedé ahí, sin poder mover un músculo. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que desde esa noche, cada vez que miro una fotografía durante más de unos segundos, siento que algo en el reflejo se mueve antes de que yo parpadee, como si la imitación aún no fuera perfecta, pero estuviera cada vez más cerca. No quiero decir que entendí completamente lo que ocurrió esos días. Sería mentir. Lo único que sé es que desde entonces la casa ya no se siente como antes. No es que escuche ruidos, ni que las luces parpadeen, ni que la silla vuelva a moverse. Nada tan evidente. Es otra cosa, algo más pequeño, más meticuloso. A veces, cuando paso por la sala, siento que el retrato de mi padre está un poco más torcido que antes. Apenas unos milímetros. Lo enderezo sin pensarlo, y al día siguiente vuelve a estar así. Podría ser casualidad, humedad, una vibración imperceptible. Podría ser cualquier cosa, me repito una y otra vez. Pero entonces, miro la otra fotografía, la que no debería existir ya, la del hombre que imitaba como si estuviera practicando cómo ser alguien más, la del que trató de copiar la postura de mi padre y falló por un detalle mínimo. A veces, creo que su sonrisa es un poco más estrecha, un poco más contenida, como si hubiera aprendido que exageraba demasiado, como si estuviera corrigiendo errores. No sé si lo que pasó fue real, si fue psicológico o si algo simplemente encontró una grieta por donde entrar. Lo único que puedo decir es esto. Desde aquella noche, cada vez que me miro en un espejo, siento que algo detrás del reflejo espera que parpadee. Y cuando lo hago, juro que veo una sombra ensayando una sonrisa que no reconozco del todo. Si esta historia te dejó pensando en lo que podría esconderse detrás de lo cotidiano, te invito a suscribirte. Aquí siempre hay un lugar para quienes miran 2 veces antes de apagar la luz.